Hoy vamos a aprender cómo interpretar correctamente un texto bíblico. Y lo vamos a hacer en dos grandes grupos. En el primer grupo encontramos 3 puntos importantes. Número 1, saber quién escribió el texto bíblico. Esto es muy importante porque de esto depende los demás pasos. Tenemos que saber quién es el autor que escribió este versículo. Si nos dan un pasaje bíblico para interpretarlo, lo primero que tenemos que hacer es saber quién lo escribió, quién fue el autor. En el Antiguo Testamento tienen que saber si fue el que escribió el párrafo Moisés, fue el profeta Isaías, fue el profeta Daniel, y así. En el Nuevo Testamento tenemos que estar seguros si quien escribió fue el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, y así sucesivamente. Número 2. Leer toda la historia o capítulo donde se encuentra ese versículo. Esto es muy importante. No hay que leer solamente una partecita de la historia y decir, bueno, ya me la sé. No, tenemos que leer toda la historia completa, incluso todo el capítulo donde se encuentra esa historia. Así nosotros vamos a estar seguros a la hora de interpretar un texto bíblico y poder sacar una reflexión. Número 3. ¿A qué oyentes dirigió su mensaje? Es decir, ¿a qué público el autor dirigió este mensaje? ¿Quién fueron los oyentes en ese momento donde se encontraban? Si fue en el Antiguo Testamento, si habló Moisés, ¿quiénes fueron sus oyentes? Si fue el pueblo de Israel o si fueron algunas ciudades idólatras, si fueron los paganos. ¿A quién envió ese mensaje el autor? Así también en el Nuevo Testamento, si fue el apóstol Pablo quien escribió, quiénes fueron sus oyentes, si fueron los gentiles o si fue una iglesia en particular, o cuando escribió también Jesús a través de un evangelio, quiénes fueron los oyentes, si fueron los pueblos judíos, los fariseos, los saduceos, o también algunas otras personas que no eran del pueblo judío. En el segundo grupo también encontramos 3 puntos muy importantes. Número 1. Nunca sacar el pasaje bíblico y aislarlo fuera de su contexto o fuera de la historia. Este punto en el segundo grupo es muy importante para poder comprender una historia bíblica y cualquier pasaje bíblico. Nunca sacar el texto fuera de su contexto. Número 2. Usar el principio de interpretación bíblica del profeta Isaías, que se encuentra en el capítulo 28 y verso 13. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Esto es lo que nos dice el profeta Isaías, hablando acerca de una advertencia solemne a Israel y a Judá. Y esta es la forma en la que nosotros podemos interpretar correctamente un párrafo de la Biblia, un versículo o toda una historia completa. Número 3. Explicar cuál es el mensaje del autor. Es decir, tenemos que saber cuál fue la reflexión que quiso dar el autor en esa historia, usando ese texto bíblico. De manera que al final
nosotros, las personas o ustedes que son estudiantes de la Biblia, puedan sacar una hermosa meditación, una hermosa reflexión hacia los oyentes ya en estos tiempos de ahora. Veamos un ejemplo. Aquí en la Biblia hay un pasaje bíblico o unos pasajes bíblicos que algunos maestros lo interpretan a su manera y nos los hacen creer al resto de que así como ellos lo leen, sacándolo fuera de su contexto, fuera de la historia, así se debe aplicar en estos días. Vamos a ver de qué se trata este ejemplo. El ejemplo se encuentra en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 37 hasta el 39. Recuerden, hay 1, 2 y 3 versículos que nos van a sacar. Y dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nos dan este pasaje bíblico, la mayoría de intérpretes de la Biblia le hacen creer a las personas de que ya no se debe guardar los 10 mandamientos, sino que solamente 2 nada más. Y los 8 ya no cuenta ya. Porque recuerden que los mandamientos de Dios son 10. El decálogo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí no fueron 2, ni 8, ni 9, sino fueron 10 mandamientos morales. Asimismo, con este pasaje bíblico nos están diciendo, ¿no ves? Ya no hay que guardar más la ley, porque Jesús lo anuló. Jesús los quitó, solamente hay que guardar 2. Ahora, en el Nuevo Testamento solamente debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Aparentemente, pareciera que dijera esto. Ahora tenemos que aplicar este pasaje bíblico para ver si es que es correctamente como ellos lo están definiendo. Entonces, usemos pues los puntos que hemos visto en el primer grupo. Número 1, saber quién escribió este texto bíblico. Automáticamente vemos arriba que el que escribió fue Mateo, el Evangelio de Mateo, pero fueron palabras de Jesús, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, tenemos que leer toda la historia, porque nos han sacado solamente 3 versiquitos y nos han hecho creer de que esto es lo que debemos aplicar desde ahora en adelante. El resto ya no cuenta. Pero nosotros tenemos que aprender a leer toda la historia, y toda la historia no empieza ahí, sino empieza en el verso 34. Inclusive empieza en el verso 23. ¿Por qué? Porque el tercer punto del primer grupo que estamos estudiando dice: ¿a qué oyentes dirigió el mensaje el autor? Pues el autor se dirigió a los saduceos y a los fariseos. Noten aquí el verso 23. Aquel día se acercaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, ahí le hacen una pregunta. Entonces los oyentes del autor fueron primero los saduceos y después ya en el verso 34, que desde ahí debemos aprender a aplicar estos puntos importantes a efectos de entender correctamente una escritura. Entonces dice así: entonces los fariseos, cuando oyeron que habían hecho callar a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo, diciendo, acá hay una clave, que lo que hicieron a Jesús tentar. Ahí va a cambiar la historia. La clave es, y el tip que le doy es, que quisieron tentarlo a Jesús. Querían atraparlo. Querían hacerle quedar mal en cuanto a su doctrina. Por eso que se reunieron ellos ahí. El segundo tip que le doy es que siempre miren, en cada Biblia hay un título.
En este caso el título dice el gran mandamiento. Si ustedes notan en su Biblia, dice el gran mandamiento. Y rápidamente cuando dice el título el gran mandamiento, nuestra mente dice mandamiento. ¿Cuántos mandamientos son? Pues son 10. Está en Éxodo 20, el decálogo. Deca son 10. 10 mandamientos. Sigue la historia del verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Noten, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La ley de los 10 mandamientos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, la 1. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero ahí no acaba la historia, porque nos habían sacado el texto hasta el 39 y la historia acaba en el verso 40. Entonces tenemos que leer toda la historia. De esta manera nosotros damos cuenta que Jesús no eliminó 8 mandamientos y quedaron en 2, sino que los resumió en 2 grandes grupos. Los 4 primeros mandamientos hablan acerca del amor a Dios. Y los 6 últimos mandamientos hablan acerca del amor a nuestro prójimo. Y es muy sencillo, porque dice, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así de simple. En el segundo grupo, el punto número 1 decía, nunca sacar un texto fuera de su contexto. Lo sacaron el texto fuera de la historia y lo torcieron a su manera. Esta es la forma de torcer, queridos amigos, un texto de la Biblia, sacándolo, aislándolo fuera de su contexto o fuera de la historia o fuera del capítulo entero donde se encuentra esa historia. La única forma de torcer un pasaje bíblico es sacándolo fuera de su contexto. Y ustedes tienen que darse cuenta que tienen que leer toda la historia, incluso todo el capítulo, para saber quiénes son los oyentes y para saber también quién fue el que le escribió. El punto número 2 es usar el principio de interpretación del profeta Isaías, que está en el capítulo 28, verso 13, que decía, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Un poquito aquí, un poquito allá, significa que si no lo entendemos acá, en el libro de Mateo, podemos ir a otro libro, un poquito allá. Y siempre en cada Biblia puede haber un paréntesis y está otro libro. Un libro sinóptico o otro libro paralelo. En este caso también lo podemos encontrar la historia en Marcos 12, del 28 al 34, para que nos ayude a comprender. Entonces, usando el principio básico de interpretación profética y bíblica, es aprendiendo del profeta Isaías. Y así no nos vamos a dejar sorprender. El punto número 3 habla entonces, tenemos que nosotros mismos explicar y dar el mensaje tal cual el autor quiso enseñar en esos momentos a los oyentes. Es decir, reflexionar y meditar qué es lo que quiere de nosotros. En este caso, el Señor no desea quitar 8 mandamientos y que se queden en 2, sino más bien nosotros debemos cumplir moralmente con los 10 mandamientos morales, porque Él no los anuló, sino los resumió. Es decir, nosotros debemos mantener ese amor a Dios y ese amor al prójimo, pero que dentro de esos 2 grupos se encuentran los 4 primeros mandamientos hacia el amor a Dios y los últimos 6 que narran el amor a nuestro prójimo. Y eso es todo, queridos amigos. Espero que les haya gustado estos puntos importantes para poder discernir, escudriñar la palabra de Dios correctamente.